Vamos a la predicación de hoy, que se titula El religioso y el hijo. Hemos leído en Juan capítulo 3 de los versículos del 16 al 21, pero ahora vamos a leer del 1 al 15, porque toda la predicación va en base a todos estos versículos. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Un gran amén cuando lo tengáis. Amén. 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 Y a mí. Amén. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya Nicodemo se despertó y habló normal. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Señor, de que tú me acompañes en la predicación de tu palabra, que tú acompañes al predicador a compartir las palabras adecuadas, guiadas por tu Santo Espíritu, Señor. Quita todo error, quita todo estorbo del enemigo que quiera en estos momentos entorpecer el escuchar, el aprender las cosas que tienes que decirnos en esta tarde, Señor. Así los que estamos aquí como los que están en las redes. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Entre lo que he leído yo y lo que ha leído mi mujer, pues hemos leído la historia entera de Jesús y Nicodemo, el encuentro de Jesús con un religioso de los principales, de los que estaban de cabecilla en aquella época, que tenía sus inquietudes y que sabía que lo que Jesús estaba haciendo durante 3 años no era obra de la casualidad, ni era una obra del hombre, sino que obligatoriamente era Dios el que estaba actuando a través de él. Muchos lo comparaban con Elías o con Eliseo, porque eran los tiempos de los grandes milagros cuando hubieron en la Biblia con Eliseo y con Elías. Pero con Jesús estos milagros se multiplicaron por 10.000 y claro, Jesús era inaccesible, o sea, todo el mundo tenía que saber de Jesús. Y Nicodemo no era otro que quería saber de él. En este estudio que vamos a hacer, nos vamos a encontrar
con tres tipos de personas que se creen cristianas, se lo creen, y se lo preguntas y te dirán, yo soy cristiano, pero la Biblia les va a confrontar y les va a decir que todavía no son cristianos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Y nos vamos a encontrar con una cuarta persona, que es el Hijo de Dios, los hijos de Dios, los que son nacidos del agua y del Espíritu. Así que quizá la predicación de hoy no sea muy agradable para muchos, pero sí muy necesaria para todos. Así que vamos a estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos va a hablar a través de estas líneas que Jesús nos dijo y que nosotros recordamos porque las hemos leído. El primer tipo de persona que nos podemos encontrar son las personas que hacen mucho por el Señor, pero no tienen amor. Y estamos hablando dentro de las mismas iglesias. No vamos a irnos a buscar fuera de la iglesia. Recordemos que el ejemplo que tenemos aquí era un fariseo que se llamaba Nicodemo y que vino a Jesús. Y Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes lo que yo estoy explicando. No se lo dijo a uno de la calle, ni se lo dijo al vecino, ni se lo dijo a aquel que un día apareció por la iglesia y se le dio un folleto y nunca más apareció, sino que está hablando con los mismos cristianos. Hay personas que hacen mucho en la obra del Señor, pero les falta el amor, les falta la parte más importante para servir al Señor. Vamos a explicar una historia de dos hermanos que todos sabéis y me la habéis escuchado hablar, que es Abel y Caín. En Génesis, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y aquí se nos narra Está abierta. Déjala abierta yo. Pues si tiene que ir al baño antes. Caín y Abel. Y aquí se nos narra, vamos a leer estos versículos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano, Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensayado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Nos encontramos aquí con dos hermanos nacidos de Adán, el primer hombre y la primera mujer, vestidos con pieles de túnicas, como habían sido vestidos Adán y Eva, por el mismo Dios que los vistió cuando pecaron porque se encontraron desnudos. Y aquí ya hablamos la semana pasada y la otra del Cordero de Dios, de lo que significa el Cordero de Dios, de cómo este corderito inocente es el que lleva el pecado de aquel que se acerca a Dios. Y Dios demandaba el sacrificio, la muerte de algún ser por la paga del pecado. Porque el pecado no es cualquier cosa, sino que el pecado trae consigo un precio muy, muy alto, que es el precio de la muerte.
Entonces, tanto Caín como Abel sabían cómo se tenían que presentar delante de Dios a través de la muerte de un inocente. Y entonces Dios, a través de ese inocente, de su sangre inocente, miraba a aquella persona que se acercaba a él. Un ejemplo clarísimo de Jesús en la cruz, de su obra en la cruz, y cómo para llegar a él tenemos que llegar a través de su sangre. Y el Padre nos mira a través de la sangre de Cristo y nos ve santos. Porque si no fuera así, dice la Biblia que hasta nuestras mejores obras son trapos de inmundicia para Dios. No hay nada que nosotros tengamos y que podamos ofrecerle que sea santo para Dios. Pero Caín, que era un desobediente, Caín, que nos dice Juan que era del maligno, Caín, que pertenecía más a la serpiente que a Adán, no porque fuera hijo de la serpiente, sino porque su carácter había sido impregnado por el pecado, la desobediencia y la soberbia, se le ocurre presentarse delante de Dios con una religión y no con una relación como la que tiene Abel con Dios, a través de un cordero. Si Dios lo demandó así, así se tenía que acercarse a él, por fe, sabiendo que aquel cordero que moría en aquel lugar era sustituto mío, de mi pecado, de mi vergüenza y de las cosas que yo había hecho mal. Pero Caín no se le ocurre otra cosa que presentarse bajo la lupa de la religiosidad, bajo la lupa de la religión. Por eso digo que hay personas que hacen, pero hacen sin amor, hacen sin fe, hacen sin saber lo que tienen que hacer. Y este Caín se presenta con su nueva religión, que son las lechugas y los tomates. Él se presenta con su cesta llena de lechugas, llena de tomates, lo más bonito, no cogió los tomates podridos, los pequeños, no, cogió los grandes, y las lechugas preciosas, y se las entregó al Señor. Y hemos leído que el Señor no le agradó, no lo miró correctamente su ofrenda. ¿Por qué? Si Él le trajo todo su esfuerzo, Él le trajo todo lo que Él había hecho en su trabajo, se lo trajo a Dios, lo mejor de su trabajo. Que Abel no había hecho similar. Que Abel, cuando le cogió el corderito más gordo, más precioso, porque él era pastor de ovejas, no trajo lo mejor de su trabajo delante de Jehová, delante de Dios. La respuesta es que no. Hemos dicho que Dios no demandaba el esfuerzo de nadie para presentarse de Él. Dios demandaba la fe. La fe en este cordero sustituto del pecado. Y Caín se presenta con su nueva religión y dice: aquí estoy yo. Mira, ¿ves? Mi esfuerzo. He ayunado 3 semanas. Aquí están. Mira mi esfuerzo. Yo oro de día, de noche, a mediodía, por la tarde, de rodillas y además con unos pinchos para que me pinchen. Mi esfuerzo. Yo, Señor, no como esto, no como lo otro, no bebo esto, no bebo lo otro y me presento delante de ti. Mi esfuerzo. Eso fue lo que hizo Caín y lo que presentó a Caín a Dios. Y Dios le dijo: vas por mal camino, el pecado está a las puertas. Sabes que esto no funciona así, pero si tú quieres el pecado, pues la paga del pecado es la muerte. Todos sabemos lo que pasó. Caín mató a Abel. Así nos encontramos el primer tipo de personas, que es una persona religiosa, que hace mucho por el Señor, se presenta delante del Señor por la gran cantidad de cosas que ha hecho, pero sin fe y sin amor. Luego tenemos a Nicodemo, lo hemos leído. ¿Qué hizo Nicodemo? Señor, que yo sé que tú eres el Cristo, porque a escondidas y de noche. Porque no fue durante el día, cuando sus compañeros, los sacerdotes, los fariseos, podían haberlo visto. Se ocultó por la noche.
como leyó mi mujer en la segunda parte, muchos no quieren aceptar a Cristo en sus corazones porque sus obras son malas. Tengo mucha fe, pero mis obras no puedo llevarlas a la luz porque entonces verían que soy un ladrón, que soy un mentiroso, que me gustan las mujeres del vecino, que me gustan los hombres del vecino, por decirlo así, que yo les largo, etcétera. ¿Por qué? Porque dentro del corazón humano, ¿qué es lo que hay? Dijimos la semana pasada, engaño. Malo y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Entonces, vemos cómo Abel, Caín, con una religión iba por mal camino. Nicodemo, escudándose detrás de una religión, es que yo soy uno de los principales fariseos, tú me tienes que escuchar, Señor, tú, oh Dios, me tienes que escuchar, porque yo soy un maestro de los judíos, de los israelitas. Y Jesús solo le dice, tú, siendo maestro, no conoces la fe, no conoces el amor. Mal vas, Nicodemo, mal vas. A Caín le dijo, el pecado está a la puerta. A Nicodemo le dijo, la oscuridad está ahí. Si quieres ir por la oscuridad, ve por la oscuridad. Tus obras no las verá nadie, pero si vienes a la luz serán manifiestas las obras de la luz. Y todos los que son hijos de Dios vienen a la luz, ¿para qué? Para que sean vistas las obras, manifiestas las obras de los hijos de Dios. El tercer ejemplo que nos da la Biblia sobre estos que hacen mucho y que no tienen amor, es una iglesia entera. En Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leer el versículo 4. La iglesia de Éfeso. Jesús, en el Apocalipsis, nos da sus últimas palabras a 7 iglesias. A 5 de ellas les dice que se arrepientan. Una no tenían ni a Cristo. Él está a la puerta y llama. Él estaba fuera de la iglesia. En los tiempos finales, los tiempos que nos encontramos, hermanos. A esta de Éfeso le dijo, capítulo 2 y versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué le había dicho primero? Tú eres una iglesia perfecta, ¿eh? Reconoces a los falsos profetas, reconoces la sana doctrina, no paras de evangelizar, no paras de trabajar, no paras de esforzarte, no paran de perseguirte y sabes que eres perseguido por mi nombre. Unas cosas maravillosas que hacía esta iglesia de Éfeso. Sí. Pero todo religiosamente. Todo igual que Caín e igual que Nicodemo. Habían olvidado su primer amor. Todo lo que tú haces, si no hay amor, si no hay fe, no sirve para nada. Para nada. El segundo tipo de personas que nos podemos encontrar son aquellas personas que predican la verdad, sin embargo, viven a espaldas de la verdad. Un ejemplo de ellos son los fariseos. El capítulo 23 de Mateo es un capítulo muy interesante que os aconsejo que lo leáis en casa. Es el capítulo por excelencia de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los religiosos. Cómo viven, cómo actúan y cómo engañan al pueblo. Fariseos y escribas. Mateo 23 y versículo 2. En la cátedra de Moisés son las leyes de Moisés, los 5 libros sagrados del Pentateuco, que son los 5 primeros libros escritos por Moisés, donde están las leyes de Dios. Donde de esas leyes se basa toda la Biblia. De los 10 mandamientos se basa toda la Biblia. Porque los 10 mandamientos
son una parte del carácter mismo de Dios, de su santidad. Cuando dijo Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todas tus ganas, con todo tu corazón, no lo dijo para los vivos de aquí, lo dijo para cuando estemos allá. Esto continúa más allá. Mis palabras que dijo no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Amarás a Dios aquí, pero es que después seguirás amando a Dios por toda la eternidad. Cuando el carácter de Dios dice, no robarás aquí, es eterno esas palabras. No robarás, era en la eternidad pasada, no se podía robar, porque era parte del carácter de Dios. Pero es que en la eternidad futura es lo mismo. El carácter de Dios no cambia. Entonces los 10 mandamientos, que es la base del cristianismo, la base del judaísmo, son intocables. Esto Jesús no vino a abrogar las leyes, sino a cumplirlas. Él vino a cumplir los 10 mandamientos. Quizá lo que después de Cristo ya no se tenga que hacer sea todo el ceremonialismo que Dios había mandado en las leyes de Moisés. Una serie de ceremonias para presentarse delante de Dios. Ahora, como el velo se rasgó, como Cristo nos dio acceso al mismo trono de Dios, ya todo aquello queda borrado. Cristo fue el que lo cumplió por todos nosotros. Pero las leyes morales, que nadie te equivoque, eso está vigente hoy, mañana y en la eternidad. Y el pecado significa transgredir estas leyes morales, los 10 mandamientos. Mateo 23 y versículo 2, he dicho, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hoy lo podíamos traducir los pastores y los líderes. Podríamos decir aquellos que están delante para enseñar a la congregación lo que ellos han estudiado, lo que el Espíritu les ha iluminado y lo tienen que presentar a la congregación. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Eso lo dice Jesús. De estos hipócritas y falsos escribas y fariseos. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. ¿Ves? Personas que predican la verdad. Como uno que puede estar en su trabajo y predicando porque Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, no sé qué, no sé cuántos kilos te ama. Y llega a la fiesta de la empresa y el primer borracho del grupo es él. Mucho Cristo te ama, pero la primera de cambio, ¿dónde ha dejado el nombre de Cristo? Por el suelo. Los que predican y no hacen. Dice el versículo 11, si no me perdón. Seguimos en el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos ni con un dedo quieren moverlas. Característica de estos pastores. Hermanos, vamos a hacer la semana del ayuno. ¿Ves a todos los hermanicos que están más flaquitos que el uno de no comer y van a estar toda la semana sin comer? Porque el pastor ha dicho que vamos a hacer la semana del ayuno con una buena intención, ¿me entiendes? Pero el pastor, cuando tú lo ves, parece el 0 del 10, redondico. Este poco ayuno hace. Manda mucho que hacer. Hermanos, vamos a hacer el grupo de intercesión en la iglesia y vamos a poner unas hermanas a que estén todas las noches orando y predicando mientras yo estoy acostado en la cama. Hacen, obligan, atan a la cristiandad. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres.
los primeros que lloran delante del púlpito. ¡Ay, Señor, tú sabes cuánto te amo, cuánto te quiero! ¡Uy, qué espiritual que es mi pastor! Mira cómo llora, mira cómo se quebranta, o se ponen de rodillas, o mil cosas. Cuando el Señor dijo claramente, cuando oréis, cuando queréis poneros de rodillas, encerraros en vuestra casa, cerrad la puerta, en secreto. Yo que estoy en el secreto veo lo que tú haces en secreto. En público no hace falta que hagas. En público vive como un cristiano. En público vive como un cristiano. El tercer tipo de personas, hay personas que ya ni hacen, sino que no hacen, pero sin embargo aparentan tener mucha fe. Hermana, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? Pues hace meses que no te veo por la iglesia, no me digas nada, y yo tengo mucha fe en el Señor, ¿eh? Yo creo mucho en el Señor, ¿eh? Sobre todo eso, ¿eh? A mí, yo estoy muy bien con el Señor, yo tengo una fe que, bueno, que muevo las montañas. Los que tienen fe y no tienen obras. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 4. El que dice, yo le conozco, yo tengo fe, yo le amo, todos son sinónimos de yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, que yo le digo al Señor, es que yo te quiero mucho, Señor, tengo mucha fe, pero cuando llega el lunes, pues claro, la fe es la misma, el amor es el mismo, pero yo tengo mi vida, tienes que entenderlo, tengo mi grupo social, vamos a hacer la cervecita, vamos pues desde a los amigos para aquí, o las amigas para allá, o vamos a hacer las cositas normales, y si viene algún pecadito, pues Señor, sabes que la carne es débil, son pecaditos de nada, tú sabes que yo te quiero mucho, yo creo mucho en ti, Señor, tú lo sabes, ¿me entiendes? Y así llega el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo, ay, ya hace 3 semanas que no voy a la iglesia, ya no hace falta ir. Tú sabes que te quiero, señores, Padre nuestro, está en los cielos, amén, amén, y ya está. Todo, lo he hecho muy cómico o muy ejercitado, pero todos conocemos ese tipo de personas. Y cuando les hablas del Evangelio, aún te dicen, es que yo quiero mucho al Señor. Es que yo creo mucho en el Señor. Para creer en el Señor y para uno decir que cree en el Señor, es necesario que no sea Santiago número 2, capítulo 2 y versículo 14. Santiago capítulo 2 y versículo 14. Hermanos míos, os voy a hacer una pregunta. Santiago, detrás de Hebreos, al final de la Biblia, por ahí cerquita. Santiago, capítulo 2 y versículo 14. Hermanos míos. Espérate, que nuestra hermana que lo encuentre también. Así nos ejercitamos todos en trabajar la Biblia, que es muy importante. Santiago, casi al final, antes de Juan, antes de Primera de Juan. Capítulo 2 y versículo 14. Amén. Hermanos míos, ahora yo os hago la pregunta. ¿De qué aprovechará si alguno dice, es que yo creo mucho en Dios, es que yo tengo mucha fe, es que yo amo mucho a Cristo, y no tiene obras? ¿Podrá salvarle? Imposible. ¿Cuáles son las obras que nos pide el Señor? Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Lo voy a poner en orden, porque muchos lo tienen desordenado esto, pero yo lo voy a poner en orden. Primera de Timoteo,
Esto está después de Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Llega Primera de Timoteo. Vale. Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 8. ¿Cuál es el primer ministerio de un cristiano? ¿Seguro? Vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, por mucha fe que diga que tenga, por mucho yo creo en Dios y por mucho lo que diga, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. ¿Palabras duras? No. Palabras reales. Dios, ¿cómo empezó? Con una familia. Adán y Eva tuvieron unos hijos y le enseñaron lo que tenían que enseñarle. Uno fue por mal camino, pero el otro fue por buen camino. Y murió a consecuencia de aquello. Pero Dios lo sustituyó por otro, por ser, y continuó en el buen camino. Abraham, un hombre que creía en Dios sobre todas las cosas, padre de la fe, padre del pueblo de Israel. Por una familia se hizo un pueblo, de un pueblo vinimos nosotros, la iglesia. Todo empezó en una familia. Cuando un cristiano no se da cuenta que su primer ministerio es la familia. No, es que en la iglesia vamos a hacer la semana floral y es que tengo tantas cosas. Mamá, ¿y la cena? No, yo no tengo tiempo de hacer cena, te la haces tú. No, tengo que ir a la iglesia a hacer esto. Papá, que no comemos esta semana. No, yo estoy en la semana del ayuno y para mí lo importante es el ayuno y primero las cosas de la iglesia. No, hermano, no. Primero las cosas de la familia. Luego vendrán las de la iglesia. ¿Escucharon las palabras duras que le dice Pablo a Timoteo? Ha negado la fe. La ha negado. No es solo creer, es obedecer correctamente. Así es. Primera de Juan, volvemos otra vez al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 17. He dicho que era un mensaje necesario, no agradable de escuchar. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 17. ¿Amén? ¿Lo tenéis ya? Amén. Primera de Juan. Esto está al final, antes del Apocalipsis, unas hojitas antes. Antes de Judas. Primera de Juan 3, 17. Y aquí está hablando a los cristianos, a los que ven a los hermanos en la fe sufrir. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y ahí se acaba en una pregunta. Cada uno que se conteste. Primero, si yo no cuido de mi familia, he negado la fe. Pero si luego llego a la iglesia y hay alguien con necesidad, ¿para qué quiero dar tantos diezmos y quiero dar tantas cosas a la iglesia si mi hermano que está en necesidad yo no puedo atenderle? Yo no puedo ayudarle. Cuando un hermano pide una ayuda, lo mínimo es dentro de nuestras posibilidades, según el corazón que Dios ha puesto en nosotros, según lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, podamos ayudar a los hermanos en la fe. Y vemos el escalón. Familia, iglesia. Lo vemos el escalón, ¿verdad que sí? Familia, iglesia. Pero ¿qué nos dice la historia del buen samaritano? Todos lo conocemos, ¿verdad que sí? En Lucas, que hubo un hombre que iba camino a Jerusalén y que resultó
que fue asaltado y fue robado, y fue golpeado y maltratado, y pasó un sacerdote, y pasó de largo. Bueno, un sacerdote, pasó un pastor, pasó alguien importante en el proceso religioso, pero vio a aquel que estaba ahí, llevaba prisa, es que es la hora del culto, es que no tengo tiempo de hacer nada, de ayudar a este pobre hombre, pero es que llega la hora del culto, es que me tengo que ir al culto. Pero es que luego pasó el levita, que son los músicos, que son los que llevan la adoración de Dios delante de Dios. Y ya así, y pasó de largo, y tampoco hizo nada por él. Pero luego pasó un samaritano, ni siquiera un judío, un samaritano, y lo recogió, lo curó, hizo todo lo que tenía que hacer. Y lo hizo porque era su prójimo. Todos recordamos que esta parábola viene porque ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es el resto del mundo. Familia, iglesia, resto del mundo. Ese es el escalón que nos manda Dios que seamos obedientes. Y las personas que no hacen ni para su hogar, ni para la iglesia, ni para el prójimo, pero dicen que tienen mucha fe. Aparentan piedad, pero la niegan. Aparentan de que son buenas personas de la forma que hablan, aparentan muchas cosas, pero la niegan completamente. Hemos visto cómo tres tipos de personas nos han llevado a lo que es un religioso. Una persona que por su esfuerzo, por su forma de ser, cree que tiene el derecho de acercarse a Dios. Tanto si es directamente, como haciendo quiebros, siendo un hipócrita, siendo un falso, porque lo único que interesa es la parte visible que se ve y que se escucha de una persona. Pero un hijo de Dios, ¿cómo es un hijo de Dios? ¿Cómo diferenciamos entre este religioso que ora en las iglesias, ¡ay, Señor, Señor, Señor!, y mientras está pensando en la vecina que ha dejado en la casa de al lado? Pero que nadie lo sabe, que nadie lo sabe. Es una cosa que está dentro de su corazón. Nosotros no vemos los corazones de las personas, pero el Espíritu Santo nos dice que estemos atentos y que no nos dejemos llevar por los falsos que nos rodean. Que todo lo que hay en la iglesia no es trigo. Que todo lo que hay en la iglesia no es todo bueno. Hay cosas malas, hay cizaña, hay falsos profetas, hay falsos pastores. ¿Qué os digo siempre? Vosotros o nosotros vemos en internet, tenemos la sobreabundancia de predicaciones, de predicadores, de pastores, de todo, que no conocemos a nadie. No conocemos a nadie. Es que no conocemos a nadie. Es que el apóstol Pablo fue muy duro en 2 de Corintios cuando dijo: los ministros de Satanás se disfrazan de ministros de justicia. Los ángeles caídos que están viniendo a la tierra se pasan como hombres y se suben a los púlpitos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando tú escuchas una predicación y dices: me gusta, pero hay algo ahí, porque el Espíritu Santo te lo dice. No todo es bueno, no todo edifica. Uno tiene que saber a quién escucha. Y si uno escucha a un pastor que conoce o que tiene credenciales, aleluya, gloria a Dios, está escuchando un buen pastor, pero llega un cantamañanas, con perdón de la palabra, llega un cantamañanas hablando del Señor y diciendo las séptimas maravillas, que todo el mundo se queda con la boca abierta, y resulta que tú no sabes quién es esa persona, ni de dónde ha venido, ni cómo es su vida, y quién está detrás de él. Hace tantos años eso no ocurría. Hoy es un problema de la iglesia. Cuando la iglesia se deja dirigir por cualquiera que habla por internet, y esto no es correcto.
Esto no es correcto. Hay que saber las personas quiénes son las que dirigen, cómo dirigen. Y perfectos no hay ninguno, yo soy el primero, perfecto no hay ninguno. Pero uno se consagra al Señor. ¿Cómo diferenciaríamos entre esta serie de falsos con un cristiano? Pues con el famoso versículo que sé que a mi madre es el que más le gusta y a muchos de ustedes también, Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera cosa que hay que tener es fe. Fe en Dios. Pero no la fe, como lo hemos hablado antes, que yo creo mucho en Dios, ¿no? Vamos a ver cómo esta fe nos va a dirigir a un camino. Y vamos a ver si esa fe que nosotros hemos creído va a ser la adecuada. ¿Os acordáis que estamos estudiando el libro de Juan, capítulo por capítulo? ¿Os acordáis cómo Juan empieza? Dios, este Dios es la luz, es la verdad, es la vida, y esta vida pasa a ser un hombre. Este hombre es Jesús, ¿verdad? Este Jesús se convierte en el Cordero de Dios, baja un escalón. Ahora Él muere por nuestros pecados. Una vez nosotros ha muerto por nosotros pasamos a ser hijos de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Porque hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Acordaros de eso? Cómo siguen las líneas. Y después, este hijo a ser discípulo. Ahora viene el discipulado toda la vida. Hasta en el cielo seguiremos siendo discipulados por el mismo Jesús. Ahora estamos en ese camino de discipulado. Entonces vemos cómo uno ha nacido de nuevo. Juan 3:16. Yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Es el primer paso de un hijo de Dios. Dice aquí el Juan que los que son nacidos del agua y del Espíritu. Juan, capítulo 15 y versículo 3, nos va a explicar lo que es el agua. El Espíritu todos lo sabemos, el Espíritu Santo. ¿Pero qué significa cuando Jesús habla del agua? ¿Que tenemos que ser bautizados? ¿Que cuando seamos bautizados seremos salvos? ¿Que el bautismo de agua salva? Entonces, como los católicos o otras religiones que sumergen a un niño, ese niño porque lo han sumergido en un agua ya es salvo. ¿Qué nos dice Juan capítulo 15 y versículo 3? Ya vosotros estáis limpios. ¿Y con qué se limpia uno? Con agua, ¿no? Con agua se limpia uno con agua. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Entonces vemos que la fe está basada en la palabra de Dios. Tú eres un hijo de Dios, obligatoriamente tienes que empezar a estudiar la Biblia. Obligatoriamente. No vale, es que yo amo mucho a Cristo, yo amo mucho al Señor y no me interesa su palabra. Porque su palabra es la primera que nos llega y nos limpia y nos transforma. A partir de aquí, imagínate las grandes cosas que tiene para ti y para mí. Las maravillas que Dios ha preparado para los que la aman. Del agua y del Espíritu. Pero cuando nosotros somos limpios por el agua, es porque hemos recibido el Evangelio. ¿Os acordáis del Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias de que hay un Salvador en el mundo, de que este Salvador se llama Jesús, que un día murió en la cruz por tus pecados y por los míos, y que gracias a Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, y así la paga de la muerte ya no está en nuestro decreto. Sí que moriremos físicamente, porque es una parte del castigo que Dios dio a la primera humanidad hasta el fin de los tiempos, hasta que venga la resurrección de los muertos. Porque este cuerpo no puede heredar el cielo.
La sangre y el cuerpo no pueden heredar el cielo. Sin embargo, el cuerpo glorificado en la resurrección es cuando nosotros podemos heredar el cielo por completo. O sea, heredar el paraíso, digámoslo así. Entonces, Jesús, en Marcos capítulo 1, las primeras palabras que él nombra cuando empieza su ministerio es: el tiempo te ha llegado. Madeline, Heidi, Maribí, Conchita, Daniel, Luis, José, Pepe, el tiempo te ha llegado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús. De ahí empieza el lavamiento por las palabras de Jesús, el Evangelio. Y luego viene el nuevo nacimiento, que muchos lo confunden con el bautismo del Espíritu Santo, o como si fuera el Espíritu Santo un evento posterior que alguien tiene que pedir para recibir al Espíritu Santo. Pero claro, esto ya lo hablamos la semana pasada o hace 15 días, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser un cristiano sin el Espíritu Santo? No es posible. ¿Cómo un cristiano se puede decir cristiano si no tiene el Espíritu Santo dentro de él, si no ha nacido de nuevo? No puede ser cristiano. Quizá el versículo que nos explica y nos lo deja ver de una forma más clara está en Efesios, capítulo 1 y versículo 13. Efesios 1 y versículo 13. Y dice así: Efesios 1, después de Juan, después de Romanos, y en Efesios, Gálatas, Efesios. Tú no vales porque te lo sabes de memoria, y entonces no vale, tú no vales. Efesios 1, ya lo sé, capítulo 13, ya lo sé. No tan atrás, Heidi, más para acá, más al final. Más al final. Romanos, por ahí un poquito más, no está muy lejos. Efesios, capítulo 1 y versículo 13. ¿Estamos? Venga. En él, en Cristo, este él es Cristo. En Cristo, también vosotros, y Pablo está hablando a quién, a los cristianos, no está hablando a los del mundo, a los de cristianos. También vosotros los cristianos, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, lo dice aquí entre comillas, y habiendo creído, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que cuando hemos escuchado la palabra y hemos creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bautismo del Espíritu Santo. Más claro. Si no tienes el Espíritu Santo, o es que no has recibido el Evangelio, o es que no has creído en él. Pero este versículo está clarísimo el proceso. Oír, creer, nueva criatura. Entonces, por agua. No. Por agua es, el bautismo de agua es un bautismo de mostrar al mundo tu fe. Es para mostrar al mundo tu fe. Yo soy cristiano y me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ordenó Jesús, para mostrar mi fe al mundo. No significa que te va a salvar. Y lo que hace el bautismo en agua es hacer lo que hace el bautismo espiritual, pero de una forma visible. El viejo hombre se sumerge en el agua. El viejo hombre se sumerge en el Espíritu Santo. Pero cuando sale, el viejo hombre ha quedado allí.
Quien nace es un nuevo hombre, el nuevo nacimiento, el nuevo hombre con el Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento. Y en el agua representa que toda la suciedad se ha quedado ahí y sube una criatura nueva. Por eso Pablo dice, nuevas criaturas somos. Todo lo viejo ya ha pasado, ahora todo lo que es nuevo para nosotros viene por delante. Amén. Vemos que ha nacido de nuevo por la palabra y por el Espíritu. Y este Hijo de Dios tiene el amor de Dios en su corazón. Pero tú me dirás, es que aquel también decía que amaba mucho a Dios. Sí, pero este Hijo de Dios tiene el amor de Dios para aborrecer el pecado. Esa es la diferencia. Esta nueva criatura no tiene parte con las tinieblas. ¿Qué hemos leído antes? Que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Los que van a la luz, estos tienen vida eterna. Los que no van a la luz es porque prefieren estar en las tinieblas. Primera de Juan 2, capítulo 15 y 16, ya casi acabamos. Primera de Juan 2, al final de la Biblia otra vez, versículos 15 y 16. Juan lo escribió con el amor al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ah, Señor, entonces no puedo querer mi casa, mi silla, entonces no me puedo sentar en una silla, ya no puedo acostarme, ya no... ¿Cómo que no puedo amar las cosas del mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora nos va a explicar qué es este amor. Porque todo lo que hay en el mundo, y no son sillas, ni mesas, ni camas, los deseos de la carne. Ah, aquí estás hablando de la vecina y el vecino. Ah, aquí estás hablando de cuando voy al trabajo y me robo aquellas cositas que nadie me ve. Ah, aquí estás hablando del fraude cuando no quiero pagar los impuestos. Ah, aquí estás hablando de muchas cosas que a mí me gustan, pero que se llaman pecado. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Un hijo de Dios tiene el amor del Padre para aborrecer el pecado. Eso no lo tienen los demás. Los demás tienen vistosidad, tienen esfuerzo, tienen muchas cosas, pero no pueden aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque viven en la oscuridad. En la cátedra de Moisés se sientan muchos. Haced lo que ellos os dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. El Hijo de Dios vive y obedece la palabra de Dios. Juan, capítulo 14 y 21. Parece que nos movemos entre los dos libros, pero es que donde están estas porciones son aquí. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Tú sabes cuáles son los mandamientos de Jesús? Porque sabemos los 10 mandamientos del Pentateuco. Pero ¿y los 10 mandamientos? ¿Y los mandamientos de Jesús cuáles son? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a Dios ante todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Con toda tu alma, tu mente. ¿Y qué más? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y os dejáis uno. Amarás a Dios ante todas las No, cosas. ese es el primero. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y os dejáis uno, que se lo dijo a los apóstoles, que Juan luego lo escribió. Amad a vuestros hermanos, como yo os he amado, de forma sacrificial. A los maridos se nos da el mismo mandamiento. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ay, Dios mío, ¿dónde me he metido? Mejor estaba soltero. No lo digo por la mujer, lo digo por el mandamiento. Ama a tu esposa como Cristo amó
a la iglesia. Ay, Dios mío. Eso es un amor que significa que mi esposa es primero que yo. Eso es un amor que significa que tengo que servir a mi esposa como Cristo amó, sirvió a la iglesia. Eso significa que muere mi yo para que el amor por mi esposa sea primero. Entonces, casi me recuerda las palabras de Jesús. Coge tu cruz y llévala. El amor a la mujer que amo es una cruz que me santifica y que me acerca al carácter de Cristo. Aquel esposo que cumple los mandamientos de Dios no es que quiera muchísimo a su esposa, que sí que es una consecuencia, pero es una persona que se parece mucho a Jesús porque ama como Cristo amó a su iglesia. Y así es lo que le dice así es como le dice, te quiero mucho, cariño, así es como lo dice el Jesús a los apóstoles: amad a vuestros hermanos como Cristo os amó, con el mismo amor, dando su vida por ellos. Estos son los mandamientos que estamos leyendo aquí en Juan capítulo 14 y versículo 21. El que tiene 1000 mandamientos, Dios, prójimo, hermanos en la fe, y los guarda, o sea, y los obedece, es el que me ama. No el que dice: Señor, Señor, cuánto te amo. Y aquel día dirá: no te conozco. Pero Señor, si los milagros y hablé en lenguas y me caí 25 veces por el suelo y me remolqué así y hice... No te conozco. No se trata de que digas Señor, Señor. Es el que trata del que me ama, el que obedece mi palabra. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso es un hijo de Dios. Ya empezamos a ver las diferencias entre aquellos que parecen hijos de Dios a los que realmente son hijos de Dios. Y por último, el hijo ama de corazón. Lo que hace, lo hace de corazón. Lo hace porque como lo hiciera para el mismo Dios. No lo hace con hipocresía, con doble sentido, porque quiero obtener algo a cambio, sino todo es de corazón. Y volvemos a Primera de Juan, el último versículo que vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 18. Juan, capítulo 3 y versículo 18. Y ahora aquí las palabras del apóstol Juan ya son cariñosas, ya son amables, ya son para un hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 18. Hijitos míos. Qué palabras más cariñosas, ¿verdad? No amemos de palabra, ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y con este pensamiento acabamos hoy. No amemos de palabra, ni de hecho, sino que amemos de todo pensamiento, de todo nuestro corazón. Y en la verdad, no en la mentira. Así que, hermanos, hemos visto la diferencia entre el religioso, aquel que se cree que tiene la vida eterna, pero en el creer, en ese creer, que se va a quedar por el camino. Hemos cantado una canción muy triste. Una niña grita mamá, un esposo busca a su familia. Unos dicen han desaparecido, pero a lo lejos alguien grita, Cristo vino. Cristo vino y su iglesia se llevó. Y ya no hay esperanza, ya no hay nada. Cuando la iglesia sea arrebatada por Cristo, esta humanidad va a sufrir lo indecible. Lo que todo lo que hemos vivido hasta ahora, esto es jauja en comparación de las cosas que van a llegar. Y los tiempos se acortan. Y hoy Cristo está más cerca cada día de su venida. Cada día Cristo está un poquito más cerca.
todo este conflicto que estamos viendo entre Israel y entre Gaza y entre los países que están a su alrededor, es profético. Salmo 83. Y aquí pasaremos a Ezequiel 38. Y ahí aparecerá el anticristo a poner paz. Mira si estamos cerca. Mira si estamos cerca de la venida del Señor. No es tiempo de jugar al cristianito. No es tiempo de jugar al religioso. Es tiempo de ser un hijo de Dios. Si hoy tú como persona, no como hijo de Dios, sino como persona, te has dado cuenta que estás dentro de este grupo de las 3 primeras personas, que te creías cristiano, que te lo creías de todo tu corazón, tú te lo creías cristiano, pero cuando has visto lo que es un hijo de Dios, a la luz de la palabra de Dios, dices, yo no llego a esos niveles. Yo no tengo ese amor de Dios en mi corazón. Yo no puedo obedecer los mandamientos que me dice Dios. Hoy es tiempo de arrepentirte. Hoy es tiempo de pedir perdón al Señor y entrar a ser parte de su iglesia. Tan sencillo como repetir la oración de todo corazón, pero luego hay que vivirlo. No solo hay que orar, sino luego hay que vivirlo, hay que creerlo, hay que continuar. Esto es un camino, esto es un proceso. Esto no es empiezo aquí, antes era de aquí y ahora soy de allá. No, esto es a partir de aquí empiezo a ser un hijo de Dios. Es así el cristianismo. No es antes era del Madrid, ahora soy del Barça, por decir algo. O antes era blanco y ahora soy negro. O 1000 cosas. O como lo que está de moda. Antes era un niño, ahora soy una niña. No. Esto es, antes estaba muerto y ahora empiezo a vivir. Esta es la palabra adecuada, el ser un cristiano. Padre, me doy cuenta que soy un pecador. Me doy cuenta que he hecho cosas muy malas, que yo me creía que por mi esfuerzo iba a llegar a ti. Yo iba en un camino equivocado, yo iba por este camino, pero ahora me doy la vuelta completamente, mirando a Cristo y voy en dirección a Él. Y me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, Padre. Y te pido de que tú entres en mi corazón a través de Jesucristo, Señor, porque lo acepto como mi Señor para obedecer sus mandamientos. Esto es lo que significa Señor. Y como mi Salvador, porque me ha rescatado de esta vana manera de vivir. Y prometo serle fiel todos los días de mi vida. Amén. 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 Si hoy has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura para andar por este camino de la fe. Para andar por este camino de la fe. Amén.